La Biblia dice que 2 testigos van a profetizar durante 1260 días vestidos de cilicio, llamando al mundo al arrepentimiento, y entonces serán asesinados. Pero 3 días después, algo increíble acontece. ¿Quiénes son esas 2 figuras misteriosas? Elías, Moisés, 2 hombres comunes. Prepárese, porque lo que va a ver ahora es una de las profecías más aterradoras e ignoradas del Apocalipsis. La primera visión, Zacarías y la unción silenciosa. Mucho antes de que el Apocalipsis fuera escrito por Juan, mucho antes de los sellos, las trompetas, las copas, otro hombre de Dios tuvo un vislumbre, un destello de lo que vendría al final. El nombre de ese hombre era Zacarías. Estamos en el siglo VI a.C. El escenario es sombrío. Israel había probado el sabor de la humillación. El pueblo, otrora orgulloso de su templo y de su tierra, había sido arrastrado por los soldados de Babilonia. Hombres, mujeres, niños, llevados en cautiverio. La ciudad sagrada, Jerusalén, ahora no es más que ruinas, muros partidos, cenizas donde había altares, silencio donde antes había alabanza. Pero ahora, después de décadas en el exilio, una nueva esperanza comienza a surgir. El imperio babilónico ha caído y un decreto inesperado de Ciro, rey de Persia, autoriza a los judíos a volver a casa. Ellos regresan, pero lo que encuentran es desolador. Jerusalén está quebrada, el templo reducido a escombros, y con la destrucción física vino el colapso espiritual. La fe estaba fragmentada. El entusiasmo inicial del retorno pronto se transformó en frustración. El pueblo comenzó a dudar. ¿Acaso Dios todavía estaba con ellos? Es en ese momento, entre los escombros y el desánimo, que Dios envía una visión, un mensaje, no solo con palabras, sino con imágenes profundas, enigmáticas, eternas. Zacarías ve delante de sí un candelabro todo de oro, 7 lámparas brillando, pero hay algo extraño, algo nunca visto antes. Ese candelabro no es alimentado por manos humanas. No hay sacerdote vertiendo aceite, no hay rituales. El aceite fluye por sí solo, y entonces él percibe. 2 olivos vivos están de pie, uno a la derecha, otro a la izquierda del candelabro. De esos troncos fluyen tubos dorados, de ellos brota aceite puro, un flujo continuo, ininterrumpido, silencioso, sobrenatural. No era una escena común, era un mensaje codificado. Esos árboles no estaban allí por casualidad. Ellos representaban algo mucho mayor que la restauración de muros. Representaban el tipo de ministerio que Dios levantaría en tiempos difíciles. Un ministerio sustentado no por influencia política ni por carisma humano, sino por una unción que viene de lo alto. El ángel entonces habla con Zacarías, y sus palabras resuenan durante siglos, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Era un recado para Zorobabel, el gobernador. Era un recado para Josué, el sumo sacerdote, un recado para todo el pueblo. La restauración que vendría no dependería de recursos humanos, sino de la presencia de Dios. Pero esa visión no termina ahí. No era solo para aquella generación. Era también una profecía oculta en forma de símbolo, un código divino, una pista escondida que solo sería completamente descifrada siglos después en el libro de Apocalipsis. Aquellos 2 olivos volverían no más en visión, sino en carne y hueso, en la tierra ante el mundo. Apocalipsis, cuando el misterio cobra rostro. Siglos se pasaron desde la visión de Zacarías. Reinos surgieron y desaparecieron como polvo al viento. Emperadores fueron erigidos y derrocados. Templos fueron reconstruidos y nuevamente profanados. Profetas proclamaron y fueron silenciados. Pero la visión, ella permaneció como una brasa escondida debajo de las cenizas de la historia, ardiendo, esperando, como una profecía que se rehúsa a morir. Y entonces, en la isla rocosa de Patmos, en el mar Egeo, un hombre anciano contempla el cielo. Su nombre es Juan, último de los apóstoles vivos, exiliado, olvidado por el mundo, pero no por el cielo. Es allí, en medio del aislamiento y las piedras, que los cielos se abren una vez más. No es una visión tranquila, es violenta. Relámpagos cortan el firmamento, truenos resuenan como gritos antiguos, terremotos estremecen la tierra, ángeles surgen con rostros, trompetas en manos, listos para anunciar el juicio. Y entonces,
En medio del caos de los últimos días, dos figuras se levantan, no más como olivos simbólicos, no como metáforas silenciosas al lado de un candelabro dorado. Ahora son hombres reales, ungidos, incendiarios, inquebrantables. Ellos surgen en el palco de la historia con una misión clara y un plazo exacto. 1260 días, vestidos de saco, no con ropas de estatus, no con joyas o corona, sino con trapos de lamento, porque la misión de ellos no es entretener, es confrontar. Y Dios declara con autoridad: daré poder a mis dos testigos. Ellos no vinieron para negociar con el mundo, vinieron para derribar fortalezas. Ellos no pertenecen a ninguna denominación, nación o sistema. Ellos pertenecen al trono. Y sus palabras no son discursos, son espadas. Ellos tienen poder para cerrar el cielo y el cielo obedece. Tienen autoridad para herir la tierra y la tierra se dobla. Ellos pronuncian plagas como los profetas antiguos hablan y el clima cambia. Ordenan y los cielos se callan. Profetizan y los imperios tiemblan. Quien intentar tocarlos, muere. Ellos no son guiados por la emoción, no actúan por impulso, no buscan fama, likes ni escenarios. No sirven a multitudes, sirven a aquel que está sentado en el trono. Son como antorchas humanas, fulguran con la luz de una autoridad olvidada por nuestra generación. Arden con una gloria que no puede ser fabricada, y entonces surge la pregunta que resuena entre estudiosos, teólogos, místicos y creyentes sinceros. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Son hombres del pasado que han regresado para cumplir una misión? ¿Son figuras nuevas, ocultas hasta el momento oportuno? ¿O son símbolos vivos escogidos por Dios para la hora más oscura de la humanidad? Su identidad aún es un misterio, pero el impacto de su misión será innegable. Teorías y secretos. Moisés, Elías, Enoc. A lo largo de los siglos, esta pregunta ha permanecido como un susurro inquietante entre estudiosos de las Escrituras, teólogos, rabinos, místicos, intérpretes de sueños y escatologistas. Todos han intentado de alguna forma descifrar el enigma. ¿Quiénes son los dos testigos? Y tres posibilidades emergieron del corazón de la tradición bíblica. La primera, Moisés y Elías. La hipótesis más antigua, la más simbólica, la que resuena directamente en las montañas sagradas de la historia. Moisés, el legislador, aquel que subió al Sinaí envuelto en humo y truenos, trayendo en sus manos las tablas de la ley. Aquel que hirió a Egipto con plagas, abrió el mar con el cayado y condujo a un pueblo esclavizado hacia la libertad. Y Elías, el profeta del fuego, el hombre que desafió a los reyes, enfrentó a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, y oró para que el cielo se cerrase, y el cielo obedeció. Aquel que fue llevado al cielo en una carroza llameante, sin probar la muerte. Ambos aparecieron con Jesús en el monte de la Transfiguración, testigos de su gloria, representando allí la ley y los profetas, el Antiguo Testamento entero personificado. Y en Apocalipsis 11, las señales que acompañan a los dos testigos son idénticas a los milagros realizados por ellos. Cerrar los cielos, herir la tierra con plagas, convertir aguas en sangre. ¿Coincidencia o confirmación? La segunda teoría, Enoc y Elías. Esta interpretación parte de un principio directo e innegable. De todos los personajes bíblicos, solo dos jamás probaron la muerte. Ambos fueron tomados vivos. Enoc, aquel que anduvo con Dios y Dios para sí lo tomó, hombre justo de la estirpe antediluviana, un predicador del juicio según el libro de Judas, y Elías, aquel que fue arrebatado en vida en un torbellino de gloria. El argumento aquí es bíblico y contundente. Hebreos 9 afirma: está establecido que los hombres mueran una sola vez. Si esto es un principio divino, entonces Enoc y Elías tendrían que retornar para morir y cumplir su ciclo terrenal, y las dos testigos serían, por tanto, ese retorno a la justicia divina, cerrando lo que quedó inacabado. Tercera posibilidad, dos nuevos profetas aún desconocidos, hombres comunes sin nombre ni pasado registrado, pero separados por Dios para un tiempo que aún no ha llegado, como Noé en sus días, como Moisés en su desierto, como Juan el Bautista, surgido en el silencio de 400 años proféticos. Esta teoría parte de la idea de que Dios siempre levanta voces específicas para tiempos específicos,
y que las dos testigos no tienen por qué ser reencarnaciones ni retornos históricos. Pueden ser nuevos, inéditos, llamados, elegidos como fuego escondido, esperando la hora de ascender. Pueden estar vivos en este momento o tal vez ni siquiera hayan nacido aún, pero el cielo los conoce y el infierno los teme. Sea cual sea la respuesta, una cosa es cierta: tendrán una unción real, no imitada, no institucionalizada, un poder que no viene de sistemas humanos, sino del propio Espíritu de Dios, y su misión será innegociable, inflexible, irreversible. No fueron llamados para agradar al mundo, fueron llamados para sacudir el mundo. El confrontamiento final, la guerra de la bestia durante 3 años y medio. Estas dos testigos se convierten en la mayor molestia del planeta. No son líderes políticos, no forman parte de ninguna institución religiosa, no poseen alianzas con potencias económicas, pero tienen algo que el mundo moderno ha perdido: autoridad espiritual real. No pueden ser comprados, ni silenciados, ni cancelados. Ninguna red social puede barrarlos, ningún algoritmo puede sofocarlos, porque lo que ellos hablan no viene de sí mismos, viene de lo alto, y la verdad se extiende como fuego en campo seco. Las palabras de ellos rasgan el velo de las mentiras globales. Ellos exponen, confrontan, denuncian, no retroceden ante amenazas, no se detienen ante el miedo, y cada vez que abren la boca, el infierno tiembla. Gobiernos intentarán derrocarlos, fuerzas militares los cercarán, ataques digitales, sabotajes, campañas de difamación. Nada funcionará, porque la protección que los envuelve no es de este mundo. Pero todo tiene un tiempo, y cuando el reloj del cielo marque el fin, la bestia vendrá. Subirá del abismo, un ser de tinieblas, una entidad de engaño y poder. El anticristo no vendrá a dialogar, vendrá a guerrear, y por primera vez el silencio se instala. Hará guerra contra ellos, no una emboscada, no un ataque rápido, sino una guerra abierta, brutal, pública, y entonces los matará. El mundo asistirá, las cámaras estarán encendidas, los cuerpos caídos en las calles. De Jerusalén, pero no la Jerusalén santa, no la ciudad de la paz. Juan escribe, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El lugar del mayor sacrificio de la historia ahora se convierte en el escenario de la mayor burla espiritual del fin de los tiempos. Los cuerpos no serán recogidos, no habrá velatorio, ni ataúd, ni sepultura. Serán dejados expuestos por 3 días y medio en el suelo, a cielo abierto, como una advertencia, como un trofeo macabro, y el mundo lo celebrará. Las imágenes circularán en las redes, celebridades comentando, conmemoraciones públicas, fiestas, memes, merchandising, programas de TV burlándose de los 2 locos religiosos que finalmente se callaron. Serán llamados terroristas, herejes, perturbadores de la paz, y la bestia será aclamada como héroe global, como alguien que finalmente dio fin al fanatismo. Será el auge de la arrogancia humana, la celebración de la muerte de la verdad, pero lo que nadie espera es que la historia aún no ha terminado. El soplo de la vida, la resurrección pública 3 días y medio después. Las calles de Jerusalén aún guardan los 2 cuerpos inertes, los ojos vacíos, la piel seca bajo el sol de Oriente Medio. Nada se mueve excepto las banderas de la blasfemia izadas por todo lado. Las cámaras continúan encendidas, drones sobrevuelan lentamente los cadáveres, la prensa transmite en vivo, los comentaristas discuten la caída final del fanatismo, influencers venden camisetas con la frase «El silencio venció». Mientras tanto, el mundo celebra, embriagado por la propia arrogancia, embriagado por el propio desprecio, como si la muerte de aquellos 2 testigos significase el fin de Dios. Pero entonces algo acontece. Primero es sutil, casi imperceptible. Un viento sopla, no un viento común, sino un soplo que parece cargar peso, como si el propio aliento de Dios descendiese a la tierra. Las nubes comienzan a moverse de manera extraña. El cielo se oscurece como si el universo entero contuviera la respiración. El sonido de las transmisiones falla, interferencia, ruidos. Está a punto de acontecer algo y nadie puede impedirlo. Los ojos de un camarógrafo se agrandan. Él enfoca en el cuerpo de uno de los hombres. Uno de los dedos se mueve, y entonces, delante de millones, ellos se levantan, no con dificultad,
no como quien despierta de un coma, sino con autoridad, con poder, con vida en los ojos y gloria en la piel. Las personas alrededor retroceden. El silencio cae sobre la multitud como una avalancha. El pánico toma el lugar de la burla. La risa se convierte en grito y en medio del terror una voz resuena del cielo. No es una voz común. Ella rasga el firmamento, tiembla el suelo. Ella dice, «Subid aquí». Ellos oyen y obedecen. Sin mediar palabra, comienzan a ascender no con alas, sino alzados por una nube de gloria. El mismo tipo de nube que envolvió a Moisés en el Sinaí. La misma que descendió sobre el tabernáculo en el desierto. La misma que cubrió el monte de la transfiguración, ahora envuelve a los dos profetas y ante todos desaparecen en el cielo. El mundo no consigue entender, ni explicar, ni procesar lo que estaba destinado a ser un espectáculo de humillación. Se transforma en una proclamación final de victoria. Los burladores quedan paralizados, las cámaras se apagan, los drones caen y la tierra tiembla. El aviso y la promesa, los dos testigos del Apocalipsis, no son meras figuras enigmáticas de una visión profética. No son solo personajes que surgirán al final de los tiempos, son mucho más que eso. Son un espejo, un recordatorio ardiente para cada generación, una convocación silenciosa para todos aquellos que osan vivir para Dios, incluso cuando el mundo entero camina en la dirección contraria. Estos testigos representan algo que el mundo actual intenta borrar, la idea de que la verdad tiene un precio, de que la fidelidad exige coraje y de que el llamado de Dios no es confortable, sino glorioso. Nos recuerdan que la unción verdadera no viene del escenario, sino de la presencia, no viene de los focos, sino de la intimidad con el cielo, no nace del aplauso, sino de la renuncia. El mundo puede burlarse, puede ignorar, puede incluso matar, pero Dios aún resucita. Él aún levanta a los que cayeron, aún honra a los que fueron fieles en lo oculto, aún llama a los que no negociaron el llamado con el confort. Y ahora la pregunta ya no es sobre ellos, es sobre ti. ¿Has mantenido tu lámpara encendida o la has dejado apagar ante la presión? ¿Has buscado el óleo del Espíritu o te has alimentado de la aprobación de los hombres? ¿Has permanecido firme incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona? Al final de los tiempos, no serán los carismáticos los que permanecerán, ni los que coleccionaron me gusta, ni los que moldearon la palabra para agradar al mundo. Serán los fieles, aquellos que oyeron la voz del cielo e incluso temblando dijeron, «Sí, Señor, heme aquí». Los dos testigos son un aviso para los rebeldes, pero una promesa viva para los perseverantes. Le gritan al mundo que Dios nunca se queda sin voces, que incluso en las horas más oscuras de la historia siempre habrá alguien con la lámpara encendida, siempre habrá alguien lleno de aceite, siempre habrá alguien que no se vendió, no se cayó, no se corrompió. Y tal vez ese alguien seas tú, tal vez hayas nacido para esta hora, tal vez hayas sido marcado para ser una voz en el desierto, una luz en la oscuridad, un candelabro en medio de la apostasía. Quizás Dios te esté llamando a... La pregunta es, ¿responderás? Suscríbete ahora al canal, activa la campanita de las notificaciones y únete a nosotros en esta travesía por las historias más ocultas e impactantes de la palabra de Dios. Hay mucho que aún no has visto, y cada video aquí es una puerta hacia algo mayor. Nos vemos en la próxima revelación. Hasta entonces.